corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendición para todos mis hermanos, el Señor los bendiga y bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, continuando con el libro de Primera de Reyes, que lo iniciamos recientemente y estamos en el capítulo 3. Hoy estudiaremos el capítulo 3, donde ya arranca en forma la historia de Salomón y sus hechos
como rey de Israel. Así que no se pierdan este capítulo, que el Señor los bendiga y oremos para empezar. Padre Celestial, te agradezco porque nos das la oportunidad de buscarte y de conocer la historia de nuestro pueblo, Señor, las enseñanzas de las vidas de otros, para que se conviertan en sabiduría para vivir la nuestra, Señor. Enséñanos, bendice a los que escuchan estas enseñanzas, por favor. A mis hijos, el día que escuchen estos videos, Señor, también sean edificados, Señor. Gracias te doy en el nombre de Yeshua. Amén. El capítulo 3 del libro de Primera Reyes dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahweh y los muros de Jerusalén alrededor. Bien, vamos hasta ese primer momento. Es muy interesante cómo arranca todo esto porque nos indica que Salomón hace un acto que está prohibido por la ley. No sé si lo sepan, pero lo que empieza a contar de primeritas de Salomón es justamente hechos que son contrarios a las ordenanzas, a la ley acerca de los reyes. Entonces, lo que dice la ley en Deuteronomio acerca de un rey es justamente lo que Salomón va a desobedecer y pues va a marcar un presagio en este primer capítulo, en este capítulo 3 nos va a hablar bastante de lo que puede acontecer entonces si Salomón sigue ese camino, y por lo tanto podríamos diagnosticar qué acontecerá con el pueblo entonces, porque un rey representa el gobierno de Dios, o eso se trataba de representar, digamos que un juez, un hombre que es capaz de gobernar de una manera correcta, y si este hombre no iba conforme a la ley, pues sería un problema realmente y se convertiría en un problema grandísimo para la nación. Vamos a ver, antes de avanzar con el capítulo 3, leamos Deuteronomio 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da, y tomes posesión de ella y habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Primer ley sobre los reyes, se debe colocar, el rey que debería estar sería un rey del pueblo, un hombre escogido de entre en medio del pueblo, no un extranjero, y que sea escogido por Dios. Es decir, no era un asunto democrático, sino era a quien el Señor escogiere para ello. Y hasta ahí Salomón cumple. Es judío, es hijo de David y es puesto por Dios porque es Dios quien incluso sobre Adonías lo coloca, ¿cierto? Su hermano, el hermano mayor. Es Salomón escogido por el Señor. Hasta ahí, bien. 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Listo. Segunda instrucción de los reyes de Israel: no debería aumentar caballos. ¿Qué es aumentar caballos? Los caballos representaban en aquella época el poder militar. El Señor no esperaba que los reyes fortaleciesen su poder militar, es decir, la fuerza ante la batalla. ¿Por qué no querría el Señor que el pueblo se fortaleciera militarmente? Simplemente porque el Señor era quien cuidaría al pueblo. El Señor esperaba que los reyes de Israel hubiesen gobernado apoyándose en el Señor y no en el poder de la fuerza militar. Y ese es uno de los grandes digamos problemas que tienen los reyes de Israel, es que ellos nunca o difícilmente confiaron en el Señor. Siempre confiaron era en el acumular armas y poder. Y eso es una carrera armamenticia, ¿no? Como las que hay hoy en día, ¿no? Una carrera de armas donde el país que más invierte en armas pues se siente más seguro a nivel geopolítico, a nivel mundial. Vemos a países como las potencias, ¿no? Estados Unidos, a China, a Rusia, a estos países, incluso la India, son países que tienen una inversión anual, un presupuesto anual en militar, pero inmenso, gigantísimo. E invierten muchísimo en esto, en fortalecerse militarmente para finalmente, digamos que intimidar a sus enemigos y no permitir que nadie les invada o les venza. Es decir, han depositado su confianza en eso, en el poder militar.
no en la paz, ni en el diálogo, ni en Dios, no, en el poder militar. Pues el Señor prohibía, entre sus leyes está, que los reyes de Israel no buscaran fortalecerse militarmente, porque deberían depender del Señor, de su providencia, no de su fuerza militar. Así que les dicen, no se acumulen a caballos, ni hagan volver caballos, ni vuelvan a Egipto con el fin de aumentar caballos. Egipto era un gran proveedor militar de la época. Egipto era una potencia, aún para esta época se había renovado su fuerza, se había vuelto a fortalecer, y Egipto era un pueblo que aprovechaba el tema del mercadeo con las demás naciones en el asunto militar. Proveía de caballos, carros, arcos, espadas, etcétera. Así que le dice, pero los reyes de Israel no volverán hasta Egipto para buscar fortalecerse militarmente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no vuelvan por este camino. ¿Cuál camino? El de Egipto. ¿Qué representaba Egipto para el pueblo? Pues su tiempo de esclavitud. Fue del país del que el Señor les dijo que salieran y les dice, no vuelvan allá. No vuelvan a la tierra de Egipto. 17. Siguiente mandato, no tomará para sí muchas mujeres. Entonces, ni se fortalezca militarmente, ni vuelva a Egipto, ni tome muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Es decir, un rey de Israel debería limpiar su camino de tener que escoger por otras personas, porque finalmente lo que significa tener muchas mujeres para un hombre era tener que en su vida personal tener un gran desorden, porque los reyes se hacían de muchas mujeres como una demostración de poder, como una demostración de soberanía, eh, y esto representaba también someter su voluntad a las mujeres, ¿no? De hecho, como he mencionado en muchas ocasiones, y hay por ahí como una parábola filosófica o poética de que qué es lo que más inclina el corazón de un hombre: el poder, las armas, el alcohol, las drogas o el amor de una mujer. Quizás de todas, la que más fuerza haga sobre una persona es el amor, porque un hombre con todo su poder, créame que los hombres más poderosos del mundo han sido doblegados ante la dulzura de una mujer sencilla. Quien quiera que sea, que logre llegar a ese lugar, puede hacer lo que ni un negocio poderoso podría llegar a hacer. Entonces, un hombre que tiene muchas mujeres, pues esto sí representaría debilidad en el poder. Porque dice acá, desviaría su corazón. Él estaría siempre en una encrucijada de complacerlas a ellas en sus voluntades y tomar sus propias decisiones. Y un ejemplo de esto va a ser justamente Salomón. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, tampoco seguirá tras la codicia. Entonces, ni de mujeres, ni de oro y plata. Es decir, la riqueza tiene que ser mesurada. No acumulará riqueza. Bien sabemos que estos dos asuntos, las mujeres, el poder de las armas y la riqueza desmedida, es la gran calamidad o es la gran acusación que se puede hacer siempre sobre los poderosos. Y es que eso es lo que designa para dónde van. El poder, la riqueza, las mujeres son grandes motores de toma de decisiones de los poderosos. Siempre esto hará que tomen decisiones egoístas. Siempre. 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Entonces, siguiente instrucción, que tenga una copia de las leyes. Es decir, un rey tiene que conocer su constitución, tiene que saber cómo gobernar, tiene que saber cuál es la voluntad del Señor, porque se supone que va a gobernar de acuerdo a su voluntad. Así que tenía que tener una copia de la ley y tenerla a su cuidado, al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Yahweh su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y aquí viene entonces el cierre de los mandamientos acerca de los reyes. Y es que debía poner su confianza en Dios y en la obediencia a la ley,
como la forma de preservar el reino, de preservar su gobierno también y de que finalmente le fuera bien. Entonces, esos son los mandamientos que hay acerca de un rey, de cuando hubiese rey en Israel. Pero ¿qué pasó en la historia de hoy? ¿Cómo arranca? Salomón hizo parentesco con Faraón. Primer error. El Señor le dijo, no vuelva a Egipto. Y no solamente se vuelve a Egipto, sino que hace una alianza con Egipto. Porque el hacer parentesco no era que estaba muy linda la hija de Faraón. Era que, ¿qué alianza podemos tener de paz? Donde yo me caso con tu hija, entonces Egipto tiene un beneficio sobre Israel e Israel sobre Egipto. Y hace una alianza que incluía armas, que incluía comercio, que incluía todo. Una buena estrategia ante cualquier mirada, claro, era una estrategia de alianza con una potencia. El problema es que el Señor le dijo, no, no confíes en las potencias, no lo hagas. Tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahweh y los muros de Jerusalén alrededor. Y él empezó a fortalecer a Jerusalén. De hecho, lo que evaluamos es que durante el reino de David, ¿qué alcanzó Jerusalén e Israel? Paz. Ese fue el gran logro de David al final de sus días. Un reino consolidado en paz. Se había acabado tantos, digamos, problemas entre las mismas tribus y se había respetado finalmente al rey de Israel y se había logrado paz con los enemigos, con los filisteos, con los enemigos se logró paz. ¿Qué se logra con Salomón? La riqueza de Israel. Israel logra, a partir de este momento, empieza a fortalecerse en riqueza. Se convierte en una ciudad o un país, Israel se convierte en un país muy próspero, o aparentemente muy próspero. Porque Salomón va a mostrar grandes logros de arquitectura, grandes logros de desarrollo, digamos, de civilización. Jerusalén se fortalece como una ciudad cosmopolita, y ese es uno de los grandes logros de Salomón, un gran arquitecto. Así que dice aquí que se casa con la hija de Faraón y acaba de construir la casa de David, la casa del Señor en los muros de Jerusalén. Es decir, aquí ya dice fue un periodo largo y mientras tanto hizo alianza con Faraón. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Yahweh hasta aquellos tiempos. Pues el templo de Jerusalén no había sido construido, por eso dice, no estaba el templo construido, entonces el orden del sacrificio que está en el tabernáculo no estaba, el tabernáculo estaba desarmado. Entonces, este es un preámbulo a decir, se va a construir el templo y se va a establecer un orden acerca de los sacrificios. Antes de avanzar ahí con el versículo 3, recordemos algo que dice en el capítulo 2. Y es una instrucción que da David a Salomón antes de morir. Donde decía en el capítulo 2, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Morir. Así que esfuérzate y sé un hombre. Eso lo leímos en Josué, lo hemos leído y lo leímos al cierre de Corintios. En la salutación final de Pablo era, sé varonil. Allí lo tradujeron así. Pero es esta misma frase. Es una frase común en la escritura y es, sé fuerte, sé un hombre, sé valiente, ¿sí? Ten valor, cíñete, ¿no? Es decir, no seas un cobarde, no seas un medroso, no seas un pusilánime, no seas un débil, no, sé valiente para avanzar. Guarda los preceptos de Yahweh tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Yahweh la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Eso es lo que quería que recordáramos. David le recuerda a Salomón, no te desvíes jamás de la ley, porque allí está el éxito de tu reino, aquí estará el éxito del gobierno y de la nación. Es en eso en lo que debes confiar, en servir al Señor en fidelidad y en obediencia. Y eso es lo que leímos también en Deuteronomio. Hará una copia de la ley, la leerá todos los días, la aprenderá y hará conforme a ella para que le vaya bien y sus descendientes afirmen el trono. Así que la clave de que un rey de Israel fuese
agradable delante del Señor y por lo tanto establecido, y sus descendientes consistía en la fidelidad a la ley. Y si lo piensas, tiene sentido, ¿no? ¿Qué tal en tu país suba un presidente que no se ciña a la Constitución? ¿De qué sería calificado él? ¿De qué se califica a un presidente que no se... de un dictador, ¿cierto? Se le acusa de ser un malvado, un hombre que ha venido a imponer su voluntad por encima de la Constitución. Un presidente ante todo que tiene que ser fiel a la Constitución de su país. Tiene que exaltarla. Un presidente que exalta la Constitución de su propio país, si es correcta, obviamente, esa Constitución, si es una Constitución de orden, de justicia, de paz, y este hombre la subleva, seguramente pasará a la historia como un buen presidente y logrará muchas cosas. Pero un hombre que la busca pasársela, incluso transformarla no porque lo necesite, sino porque él en su egoísmo lo necesita, pasará a la historia como un dictador y como un hombre que manipuló las leyes de su país. Un rey de Israel tenía que ser fiel a la Constitución, la ley de Israel, la ley dada por Moisés. Versículo 3. Mas Salomón amó a Yahweh. Otra vez en 1 Reyes 3:3. Amó Salomón a Yahweh andando en sus estatutos, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Bueno, versículo 3 arranca diciendo: y Salomón también amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David. Es decir, Salomón aprendió obediencia en lo que su papá le ordenó, le instruyó, y de esa manera él sirvió al Señor. Y como no estaba construido el templo, él también presentaba sacrificios en los lugares altos. ¿Por qué en lugares altos? Pues porque como el tabernáculo estaba desarmado, no había un lugar principal de reunión. Estando dentro de la tierra de Israel, ellos presentaban sacrificio al Señor dentro de la tierra de Israel. Son textos muy, digamos, polémicos, porque el Señor había prohibido presentar sacrificios fuera del lugar escogido. El punto aquí es, ¿cuál es el lugar escogido? Pues sería el mismo Israel. O sea, digamos que se resuelve de esa manera, pero no había un lugar, o más bien, había un lugar principal, que es el que se menciona aquí en Gabaón, que es donde se había dejado el altar de sacrificio, pero el arca del pacto no estaba allí. Esta David ya la había llevado hasta Jerusalén, pero no estaba reunido todo el tabernáculo, por lo tanto el servicio de los levitas también estaba disperso, los sacerdotes dispersos. ¿Cuánto sacrificaba él? 1000 holocaustos. Tenaz, ¿no? Mucho. 1000 holocaustos. ¿Qué significa esto? ¿Qué era sacrificar 1000 holocaustos? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué esperaba Salomón con sacrificar todo ello? Vamos a ver. Se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede hasta este día. Así que Salomón, mientras presentaba sacrificios al Señor, allí estando aún en Gabaón, el Señor se le manifiesta en un sueño y le dice: tú has sido generoso en lo que has presentado. Ser generoso en lo que hacía Salomón no quiere decir estrictamente que el Señor se complaciese en lo que representaba 1000 sacrificios, sino en lo que pasaba dentro del corazón de Salomón en lo que hacía. Y es que él quería seguir el camino de su padre, y era darle lo mejor al Señor. Porque el tema de los sacrificios también es todo una temática que tenemos que abordar en la Escritura. ¿Y realmente se complace el Señor en los muchos sacrificios? ¿Qué significaban los muchos sacrificios? Sino también muchas faltas. Porque el sacrificio era una forma de compensar una falta. Era una forma de estar en paz porque la habías embarrado. Así que, ¿qué motivaba a Salomón a sacrificar tanto al Señor? ¿Será que estaba en deuda con él? ¿Será que era una forma de buscar su favor? No sé.
Pero lo que sí vemos aquí es que el Señor dice, entiendo lo que estás haciendo y me has buscado y has hecho todo lo posible para dejarte ver de mí. Así que, ¿qué quieres que yo haga por ti? Salomón le dice, pues tú fuiste compasivo de mi padre, tuviste misericordia de él, porque él anduvo delante de ti en verdad. Es decir, Salomón reconoce que David fue un hombre íntegro delante del Señor y le siguió de corazón. Y por eso el Señor demostró su misericordia con David, permitiendo que Salomón estuviera como rey. O sea, Salomón le dice, yo sé que estoy acá, no por mis méritos, ni por mis sacrificios, sino que yo estoy acá es porque mi padre, David, finalmente se encontró contigo y vivió en verdad, es decir, en justicia, en rectitud, en integridad delante de ti. Y por misericordia es que tú me has hecho a mi rey. Ahora, Señor Dios mío, tú me has puesto por siervo, has puesto, perdón, a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar. Enséñame a discernir en el pueblo qué decisión tomar acerca del pueblo. ¿Qué decisión tomar acerca del pueblo? Y aquí hay algo muy interesante y es la pregunta siempre de cómo Salomón, siendo el hombre más sabio sobre la tierra, se convierte también en uno de los hombres más perversos en la historia de Israel. Porque si un hombre con tanta sabiduría desobedece todo lo que la ley dice que debía desobedecer, la pregunta es entonces ¿qué tipo de sabiduría tenía? Y el detalle está en lo que pide Salomón. Salomón no le pide al Señor sabiduría para ser un hombre sabio, o sea, para gobernarse a sí mismo. Salomón le pide al Señor sabiduría para gobernar al pueblo. Y en efecto, pasa a ser un hombre muy sabio sobre lo que es, ¿cómo se diría? Generar un estado de éxito. Y la nación de Israel se vuelve muy próspera y sí, en efecto fue un buen gobernante. Pero acerca de su vida, cometió graves errores, graves errores. Que uno dice, finalmente, ¿qué tipo de sabiduría tuvo Salomón? La de gobernar una nación. Eso es lo que él pidió y fue lo que tuvo. Pero acerca de su vida personal, pues él escogió un camino de prueba y error. Un camino que en el libro de Eclesiastés se vislumbra muy bien. Y es donde dice, yo lo tuve todo. Fue el hombre más rico que usted quiera conocer. Así que yo no le negué nada a mis ojos. No le negué nada a mi corazón. Todo lo que quiso, yo lo sacié. Y al final, dice él, entendí que detrás de eso tampoco había nada. No le negué nada a mis ojos y después de eso que encontré vacío. Y todo el libro de Eclesiastés nos muestra un hombre que encontró sabiduría después de todo lo que vivió. Un hombre que no se negó a nada, aunque esto le costara al reino, porque bueno, ya después veremos qué pasa con el reino de Israel. Pero este camino que él escoge es de tanto riesgo, pero finalmente él, detrás de eso, pues deja un legado de proverbios y de sabiduría que todos debemos leer para aprender de eso. No para seguir sus pasos de hacer todo lo malo para ver qué pasa. Porque él se volvió como eso, como un científico. Como un hombre que empezó a experimentar con la vida para ver qué pasaba. ¿Qué placer hay después de que ya alcanzas todo el placer? Te das cuenta que ya no hay más. Que se agotó. Sin embargo, el ojo no se cansa de ver. Sin embargo, no se cansa uno de buscar algo más. Y él concluye diciendo, la vida es vana. Todo es vano. Ahí sí, así que para ver qué pasa con estos pasos de Salomón, leer Eclesiastes, es un librazo, es un libro de esos súper recomendados. Por ahora, vemos a un hombre que dice, Señor, quiero pedirte algo, enséñame, dame la sabiduría para gobernar al pueblo, porque es muy grande. Gobernar una nación no es nada fácil. Cualquier hombre que se pone de presidente, mujer que se ponga de presidente o gobernante, de lo que sea, es una tarea tan difícil que de entrada, por lo menos en esta época, no te acaban de escoger cuando ya te está dando garrote todo el mundo. Y seas bueno o mal presidente, el caso es que no es fácil. Solamente hasta que se ponen en esos zapatos uno va a ver cómo le va a ir a esa persona
Y tanta presión, pues se requiere de una persona que tenga esas capacidades para hacerlo. Eh, Ser rey en una nación de 12 tribus, un poco, ¿cómo se le llama esto? Un poco regionalistas. Es decir, el judío no necesariamente quería mezclarse con un benjaminita, ¿cierto? Y este no necesariamente quería tener una relación bien estrecha con uno de los de Rubén. Entonces, viendo tribus que entre ellos como que no eran tan hermanos, pues a raíz de eso era muy difícil porque en cualquier momento ellos se agruparían para dividirse. Les enséñame a gobernar. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y malo, porque ¿quién gobernará un pueblo tan grande? Dice el Señor. Se alegró de que pidiese eso. Una gran petición. Quiero ser un buen rey. Le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti más bien muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. A ver, este pasaje está en Salomón, en Primera de Samuel. Y para esto vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Dijo Yahweh a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirvieron a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reine sobre ellos. Este es el capítulo donde se narra en qué momento la nación pasó de ser un país gobernado por jueces a ser un país gobernado por reyes. ¿En qué momento? Fue cuando el pueblo dijo, queremos un rey. Como las demás naciones tienen reyes, queremos un rey. El Señor dice, pues no me desecharon a mí. A ti, Samuel, quien era juez de Israel, dice el Señor, me desecharon a mí, porque yo gobernaba por medio de los jueces. Ellos esperan tener un mejor gobierno por medio de un rey. Pues declárales qué va a hacer este rey con ellos, a ver si aún así se animan. ¿Qué hará el rey sobre ellos? 10. Refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido rey y dijo, así era el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Sabe qué va a hacer un rey? Los va a poner a todos a servirle. Donde sus hijos que están en sus casas trillando, trabajando en sus graneros, pues van a dejar eso y van a tener que irse a la guerra delante del rey. Nombrará jefes de miles, de cincuentena, los pondrá a sí mismo que harán en sus campos. Usted va a tener que arar su campo, pero también el del rey. Segarán sus mieses, que hagan sus armas de guerra, los pertrechos de sus carros. Tomará también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, su hija que está en su casa, pues va a tener el deber de que si el rey la toma, pues esta no sea solamente su esposa, sino también su sierva. Asimismo tomará lo mejor de la tierra, de sus viñas, de sus olivares, los dará a sus siervos, diezmará su gano, su viña, para dar a sus oficiales y siervos. Tomará sus siervos y siervas por sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos. Y clamarán aquel día a causa de su rey que han elegido, pero el Señor no responderá en aquel día. Y el pueblo, dice aquí, versículo 19, no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que queremos que haya rey sobre nosotros. Así que ahí está la negativa humana de escoger un buen camino. Siempre pensamos que nuestra elección es mejor. No, pues no me importa. Yo quiero lo que ya he pensado. Y el Señor dice, ok, pues luego llorarás. Llorarás y no habrá quien responda.
Cuando un hombre autoritario se levante sobre ustedes, pues van a ver qué va a pasar. Hasta ahora Salomón no ha mostrado dotes de autoritarismo, sino más bien de un buen gobernante, un buen juez. Pero vamos a ver qué va a hacer todo esto que él va acumulando sobre sí. ¿Qué va a hacer esto en la nación? Esa es la historia que les invito a que continuemos viendo en el libro de Reyes. Así que mis hermanos, como diría aquí Samuel, no digas que no te lo advertí. Que no se diga que no se advirtió, que es mejor que el Señor gobierne a que un hombre con todos sus egoísmos, con todo lo que es él como humano, pues gobierne. ¿Qué va a garantizar que no gobierne a través de eso? De sus eh, codicia, ¿no? ¿Qué va a garantizar que no gobierne a través de su codicia? Pues ahorita ha cambiado todo, ¿no? Hay un sistema democrático en la mayoría de países y el alcance de un presidente, de un gobernante está muy limitado a diferencia de esa época. Sin embargo, y a pesar de todo, vemos hoy en día un desastre en la mayoría de gobernantes que utilizan el poder justamente por un asunto personal, pasando por encima de los derechos de todo el mundo. No en todos los países, no en la misma manera por todos, pero sí es un mal general de todo pueblo. Así que la escritura nos enseñe para que no seamos presa de la petición democrática, como aquí pasó. Un pueblo que no sabía para dónde quería, pero que haya democracia. Bueno, por democracia tengan rey. Y que tuvieran reyes que los llevaran a la miseria. Así que quizás no siempre la voz democrática sea lo mejor. Como dicen por ahí, no necesariamente seguir a todos sea lo correcto. Es decir, una postura en masa no necesariamente sea lo mejor. Tenemos que aprender a saber decidir si lo que todos quieren sea lo mejor para todos. Pueden estar todos engañados. Pero la sabiduría de determinar eso nos la da el Señor. Así que familia, un abrazo, que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio del día de hoy. Shalom.